siempre hay que tener la consideración de pensar que es una paciente que podría estar en embarazo, o por lo menos planteárselo de diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los procedimientos más comunes? Bueno, esto los vamos a clasificar en si están relacionados al embarazo, o sea, procedimientos que no tienen que ver nada con la obstetricia, pero que sí son para tratar cosas de ginecología, del mismo embarazo, por ejemplo, el cerclaje cervical, por ejemplo, torsión de pedículos de quiste de ovario, que nos van a dar sintomatología similar, por ejemplo, una apendicitis, y causas no relacionadas al embarazo, pues las que conocemos, como el abdomen agudo, que son colecistitis, apendicitis, que son las más comunes, pancreatitis, lo más común que es el trauma, cirugía cardiovascular o las cirugías neurológicas. Entonces, los objetivos de esta anestesia son dos principalmente. Lo primero es proveer de seguridad a la madre y lo segundo, proveer de seguridad al feto. Entonces, para poder conseguir estos dos objetivos, debemos hacer una evaluación preoperatoria completa, dar el óptimo manejo, que ahora vamos a ver cómo debe ser, una analgesia adecuada por todos los factores que influyen y que desencadena el dolor en estas madres, y dar soporte emocional. Bueno, esto hace parte también de la evaluación preoperatoria y de cómo ayudar a prevenir la ansiedad y todos esos factores que estimulan a que haya una cascada de dolor, una cascada de liberación de catecolaminas que al final terminan repercutiendo en el flujo uteroplacentario y que al final nos termina afectando tanto la seguridad materna como la seguridad fetal. Con la seguridad fetal nos vamos a dirigir principalmente a prevenir el aborto y a prevenir el parto pretérmino. Son como los dos objetivos principales, tratar de prevenir esas dos complicaciones. Y bueno, nosotros respecto a la anestesia tenemos que tener mucho cuidado respecto a las drogas que vamos a utilizar, porque si bien muchos de las drogas que utilizamos no se consideran teratogénicos, se dice que las malformaciones genéticas en 60-70%, congénitas, perdón, en 70% a 60% de los casos son de origen desconocido, y por tal motivo es importante tener cuidado al momento de administrar drogas. Y bueno, importante también prevenir la hipoxia fetal, esto con el fin de que cuando nazca el bebé no tenga ninguna secuela respecto a la cirugía que se realizó. Bueno, esto es un poco de lo que dimos en la clase anterior, los cambios anatomofisiológicos del embarazo que indudablemente van a repercutir de una manera u otra al momento que vayamos a hacer una cirugía. Y estos son, bueno, sabemos que aumenta el consumo de CO2, que se disminuye la capacidad residual funcional y el volumen residual. Por tal motivo, va a haber mucho más riesgo de que haya hipoxemia en el feto y que la madre desature mucho más rápido que una persona que no esté embarazada. Y a nivel cardiovascular, pues vamos a ver un aumento del volumen sanguíneo. Este aumento del volumen sanguíneo nos lleva también a un aumento del gasto cardíaco. Lo que sí varía es una disminución de la resistencia vascular periférica. Y respecto a lo gastrointestinal, hablábamos la vez pasada que la progesterona tiene un efecto sobre el esfínter exofágico inferior, que al igual que en el miometro produce relajación, entonces va a producir disminución del tono de ese esfínter y va a propender a que se puedan generar broncoaspiración o cualquier complicación derivada de esto. Además de eso, hay que pensar también que todos los opioides y drogas que administramos durante estas cirugías pueden producir disminución de la motilidad intestinal y con la consecuente aumento del riesgo de broncoaspiración. Entonces, por tal motivo es importante tener en cuenta estos cambios anatomofisiológicos, porque más adelante vamos a ver que es importante mantener una buena profilaxis respecto a la broncoaspiración. Bueno, un poquito más sobre protección fetal. Entonces, nosotros protegemos al feto de hipoxia, es manteniendo un buen gasto cardíaco materno. Y para esto podemos utilizar una adecuada precarga, una adecuada cocarga, o sea, durante el embarazo podemos evitar que la madre tenga una
hipotensión durante la cirugía, y esto va a prevenir que el feto entre en hipoxemia y que a su vez se generen todas las repercusiones que esto tiene. Una ventilación conservadora, ¿por qué? Porque si ventilamos a presiones muy altas, se disminuye el retorno venoso. Este retorno venoso disminuido va a hacer que disminuya a su vez el gasto cardíaco. Y bueno, como el embarazo es un estado donde está todo el tiempo un ser nuevo creciendo, está el metabolismo aumentado, se tiende a consumir mucho oxígeno y a producir mucho más CO2, entonces va a estar siempre con tendencia a la hipercapnia. Entonces, ¿qué hace la hipercapnia? Que también disminuye la perfusión uterina. Entonces, estos dos parámetros que disminuyen la perfusión uterina tienden a producir hipoxemia en el feto. Entonces, si nosotros queremos prevenir esto, pues tenemos que ser muy conservadores tanto en la ventilación como en la administración de líquidos. También previniendo de que si la paciente se empieza a hipotensar y no administramos adecuadamente los líquidos que necesita, pues obviamente va a tener una repercusión a nivel del feto. Y también si nos pasamos del líquido que la paciente debe reponérsele, pues obviamente también va a tener unas repercusiones a nivel de la madre. Entonces, los extremos siempre son malos, hay que siempre mantenerse como en una línea entre lo que necesita el paciente y no hacer pues estas reposiciones como protocolo, sino dependiendo de lo que necesite cada paciente individualmente. Bueno, pasa también con el feto que el feto tiene una capacidad de captación del oxígeno de hasta 65 milímetros de mercurio. Y bueno, entonces es más difícil la compensación que pueda tener esto respecto a la hipoxemia que tenga la madre y su compensación. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos hipoxia fetal, nos aumenta la captación de oxígeno. Entonces, lo que tiende a hacerse es que se protegen los órganos vitales como cerebro, corazón, pulmón, y el resto de órganos del feto pueden quedar, por decirlo de alguna manera, afectados por esta falta de oxigenación. La circulación uterina es un 10% del gasto cardíaco y es sensible a vasoactivos. Entonces vamos a ver cómo hay agentes que debemos utilizar cuando tenemos hipotensión o cuando debemos utilizar como de elección. De elección utilizaremos la fenilefrina. Es un vasoactivo que nos va a permitir aumentar la tensión arterial en el momento que lo necesitemos, pero si vemos que el paciente además tiene bradicardia, el agente de elección ahí es la efedrina, que nos va a poder aumentar la tensión como aumentar la frecuencia cardíaca. Los agentes alfa como la dopamina y la adrenalina son catecolaminas, reducen el flujo sanguíneo uterino. A pesar de que suben la presión arterial, el flujo sanguíneo uterino no tiene autorregulación y se reduce. Entonces, esto puede producir hipoxia, por lo tanto están contraindicados y no deberían utilizarse para tratar de elevar la tensión arterial en pacientes embarazadas. Bueno, lo que le hablaba ahorita, que el feto nunca va a estar en riesgo de hiperoxia, así le pongamos FiO2 al 100%, porque la tensión arterial, lo máximo, la tensión arterial de oxígeno, lo máximo que va a llegar es a 65 milímetros. Entonces, si vemos que la paciente satura o que tiene alguna complicación con el oxígeno, o sea, que tenga una presión arterial de oxígeno inadecuada, pues no está contraindicado realizar una FiO2 al 100 porque no va a tener repercusión sobre el feto. Tenemos que tener en cuenta que el oxígeno también es una droga. Un momento aquí. El oxígeno también es una droga, no debe considerarte simplemente como un gas, sino como una droga que tiene efectos y que también tiene efectos secundarios. Por ejemplo, cuando lo administramos de mala manera puede producirnos atelectasia o daños por el mismo oxígeno, generación de radicales libres y muchas otras cosas. Bueno, los tipos de cirugía que se van a realizar, entonces, son 3: electiva, urgente o emergente. Las cirugías que se pueden considerar electivas, entonces siempre
deben realizarse hasta por lo menos 6 semanas después del parto. Si podemos ver que la cirugía no es de urgencia, que el paciente no lo necesita de manera primordial, pues entonces esperamos que el paciente tenga el bebé y luego hasta las 6 semanas siguientes se realice el procedimiento. Cuando es urgente la cirugía, entonces puede diferirse hasta el segundo trimestre. ¿Por qué hasta el segundo trimestre? Porque es la etapa del embarazo donde va a haber menor tasa de morbimortalidad, menor tasa de parto pretérmino y menor tasa de teratogénesis. Entonces, por ese motivo, siempre van a tratar de llevarse las cirugías urgentes hasta el segundo trimestre. Y bueno, las cirugías emergentes que necesitan realizarse sí o sí, deben realizarse independientemente del trimestre que se encuentre, sea primero, sea segundo, sea tercero, porque se encuentre en peligro la vida de la madre. Y esto relacionado, obviamente, con la tasa de morbimortalidad materna. Consideramos una cirugía si es emergente, urgente o electiva. Teratogénesis y anestesia, lo que hablábamos ahorita, no se ha demostrado que ningún anestésico o ningún relajante neuromuscular sea teratogénico en humanos. Se ha demostrado, por ejemplo, que el óxido nitroso, al inhibir la síntesis de ADN, la metionina sintetasa, podría ser teratogénico en pequeñas proporciones. Sin embargo, que al usarse con isoflurano o alotano, que son otros gases halogenados, se va a eliminar dicha complicación. Entonces, en términos generales, no está contraindicado el uso de anestésicos, pero siempre hay que manejar las drogas con mucho cuidado, por lo que hablábamos al comienzo, que 60 a 70% de las malformaciones congénitas son de origen desconocido y que muchos de los efectos de las drogas y efectos teratogénicos no están estudiados. Los riesgos se corren muchísimo más si las drogas son administradas durante el primer trimestre. Por eso siempre que una cirugía selectiva también se debe pensar en hacerse una cirugía urgente, hacerse en el segundo trimestre, porque en el primer trimestre también tenemos mayor riesgo de teratogénesis. Y obviamente es relacionado con la embriología y por la forma en que se está formando en el embrión durante esta etapa. Las benzodiazepinas se han relacionado falsamente a fisura palatina. Eso es un concepto que hay que dejar claro porque se relacionó mucho tiempo que las benzodiazepinas administradas durante el embarazo hacían que los bebés nacieran con este defecto. Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre benzodiazepinas no son concluyentes y no permiten afirmar que las benzodiazepinas produzcan dicho defecto. Y bueno, respecto a los relajantes musculares no despolarizantes, no atraviesan la placenta. Pero es importante utilizar un neuroestimulador para monitorizar, porque pasa que la pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática durante el embarazo va a encontrarse disminuida. Entonces, por tal motivo, el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes va a ser más prolongado en el tiempo y se va a requerir que sea monitorizado constantemente. Y en el caso de que requiramos revertir al paciente, siempre tratar de no revertir, pero en el caso de que sea estrictamente necesario porque el paciente no pudo salir de la relajación, pues entonces en ese caso, si tenemos que utilizar un reversor como la neostigmina o cualquier otro de estos, hacerlo muy lento y a dosis pequeñas, ya que un incremento nuevo de la acetilcolina va a generar una contracción a nivel uterino y esto puede desencadenar un aborto o un parto pretérmino. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que la anestesia no se asocia a parto pretérmino, aborto o mortalidad neonatal. Lo que se asocia a esto es el procedimiento quirúrgico, o sea, la cirugía como tal, no la técnica de la anestesia. Entonces, los procedimientos quirúrgicos durante el embarazo de carácter no obstétrico se asocian también a retardo del crecimiento intrauterino. Influye en esto también el sitio donde se genera la intervención, el tipo de procedimiento que se hace, la enfermedad de base que tenga el paciente, o el lugar donde se hace la cirugía, todas esas variables que alrededor del quirófano nos rodean, el tipo de ambiente, si el quirófano está bien estéril y todas estas cosas, pues influyen obviamente en la morbimortalidad materna. Es muy importante también la valoración preoperatoria.
siempre hay que tener en cuenta que la mujer que se encuentre en estado fértil hay que tener como diagnóstico presuntivo un embarazo, siempre, o sea, sobre todo si no ha tenido el periodo en las 3 últimas semanas. Y si no ha tenido el periodo en las últimas 3 semanas, por lo menos se le debe ofrecer que se haga el test, o si ella misma lo pide, pues realizárselo. Y siempre pensar esto en mujeres entre los 12 y 50 años, independientemente de que sea un trauma en una mujer sana, pues si la mujer se encuentra en edad fértil, nunca descartar eso, porque obviamente estábamos hablando que si el embarazo es menos de 12 semanas, por lo general no lo solemos notar a simple vista, y si pasamos de largo esto, muchas de las drogas que utilizamos podrían o no tener efectos teratogénicos, no sabemos, y habría que ser cuidadosos en la administración de esto. Es importante utilizar premedicación como las benzodiazepinas, no están contraindicadas, se podrían utilizar para manejar la ansiedad y bueno, y utilizar opioides para manejar el dolor, ya que el aumento de las catecolaminas, como hablamos, por ejemplo, las que son de origen sintético, que estábamos hablando ahorita, dopamina, adrenalina, nos disminuyen el flujo sanguíneo uterino, bueno, así mismo las catecolaminas endógenas nos disminuyen el flujo sanguíneo uterino y con la consecuente repercusión sobre el feto y la hipoxemia que nos puede generar y todas las lesiones que hablamos previamente. Bueno, importante también evaluar la vía aérea, porque sabemos que la embarazada tiene una vía aérea edematizada, tiene un aumento en el tamaño de las mamas, puede que sea difícil la intubación orotraqueal, y hay que tener todo esto como planeado y hacer una profilaxis para la broncoaspiración. Se puede utilizar citrato sódico de 10 a 30 mililitros diluidos en la misma cantidad de suero fisiológico. Esto aumenta el pH y disminuye el volumen gástrico. También se pueden utilizar antagonistas H2, como la ranitidina, o utilizar inhibidores de la bomba de protones, o utilizar, también se pueden utilizar metoclopramida. Y esto con el fin de aumentar la motilidad intestinal y favorecer el vaciamiento gástrico. Y bueno, es importante también siempre el manejo conjunto con neonatología y conjunto con obstetricia, porque bueno, y con el cirujano, obviamente, el que realiza el procedimiento, porque obviamente cualquier procedimiento tiene riesgos y siempre que se usen tocolíticos es necesario valorarlo en conjunto con el obstetra. Es importante también otra parte del procedimiento, que es el intraoperatorio. Para el intraoperatorio lo más importante es tener un monitoreo constante con la presión arterial no invasiva, la saturometría, que eso lo tenemos en todos los pacientes, la capnografía, que es como el gol estándar para intubación orotraqueal, la temperatura, que es fundamental, porque bueno, sabemos que la hipotermia, las repercusiones que puede tener a nivel fetal y a nivel materno, que nos puede desencadenar una acidosis, y que la acidosis a su vez todas las complicaciones que nos puede llevar a nivel tanto hemodinámico como funcional y fisiológico. Bueno, debemos evitarlo controlando esto y monitorizando. Si el procedimiento es muy largo, también va a ser necesario realizar una glicemia durante el monitoreo. Y se puede hacer monitoreo fetal si el embarazo es mayor de 20 semanas y si no interfiere con el campo quirúrgico. Recordemos que muchas de estas cirugías puede que sean en el abdomen, y obviamente si se está operando en el abdomen va a ser complicado realizar este monitoreo. Sobre todo es importante el monitoreo fetal en procedimientos donde se va a inducir la hipotensión, por ejemplo, en cirugías cardiovasculares donde se requiere disminuir el gasto cardíaco, en procedimientos de neurocirugía donde también se disminuye el volumen sistólico con el fin de disminuir el sangrado y con el fin de prevenir hemorragias. Bueno, en todos estos casos es fundamental hacer un monitoreo, porque cuando hacemos la inducción de la anestesia puede que haya momentáneamente un descenso en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, pero que esta variabilidad vuelva a su valor normal y no que se mantenga constante un descenso en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, porque esto nos va a hablar de sufrimiento fetal agudo y bueno, y en ese caso
estaríamos ante otra emergencia ya no solo de la madre, sino también del feto en este caso. En caso de hipotensión, podemos utilizar también efedrina de 5 a 20 miligramos cada 5 a 10 minutos. Anestesia general. Bueno, en general no hay que poner ningún tipo de anestesia por encima de la otra, pero la anestesia general siempre se suele asociar a mayor número de resultados adversos que en los casos de anestesia locorregional. Y esto más que todo por el tipo de procedimientos, porque por lo general los procedimientos que deben ser sometidos a anestesia general son procedimientos más complicados, cirugía cardiovasculares, neurocirugía. Todos estos procedimientos van a ser más complicados y por lo general tienden a tener resultados no tan favorables para la paciente. Y bueno, en el caso de que se llegue a optar por hacer anestesia general, es importante la profilaxis con antiácidos, preoxigenar con FiO2 al 100% por 5 minutos y hacer una secuencia de inducción rápida. Y bueno, utilizar un tubo de diámetro menor, mandrilado, esto porque sabemos que la vía aérea de la embarazada va a estar más edematizada que en una persona normal. Y bueno, la preoxigenación con FiO al 100 por 5 minutos y la inducción de secuencia rápida, obviamente, por lo que hablamos de la valoración perioperatoria, con el fin de prevenir la broncoaspiración. Porque siempre que tengamos una embarazada, hay que pensar que es una paciente que tiene el estómago lleno y si va a ser sometida a anestesia general, pues tratarla como tal. Los agentes inhalatorios en la anestesia general siempre deben administrarse por debajo de una CAM de 2. Esto porque a una CAM mayor de 2 va a producir una disminución del gasto cardíaco materno y con una consecuente disminución de la perfusión sanguínea en el feto. Entonces, por eso la importancia de lo mismo. Y bueno, lo que hablábamos, si se usaron relajantes musculares, no se deben revertir a menos que sea muy necesario, porque si se hace muy rápido, se aumenta muy rápido la acetilcolina y nos puede inducir una contracción, generar un parto pretérmino o un aborto. Bueno, la anestesia regional en términos generales se suele preferir porque va a requerir menor concentración y menor número de dosis para alcanzar el mismo efecto. Esto porque la progesterona ejerce un efecto de mayor sensibilidad a los anestésicos locales, incluso en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las dosis que se van a usar pueden ser entre 25 a 30% menos que en una persona no embarazada. Es de elección para cirugías del primer trimestre y también nos va a ayudar para prevenir el dolor postoperatorio. No nos producen cambios en la variabilidad fetal. Y bueno, importante lo que hablábamos de la monitorización electrocardiográfica, lo de el electrocardiograma, lo de la saturación y lo de la temperatura, porque bueno, los anestésicos locales son más tóxicos en condiciones de acidosis. Eso porque va a haber más anestésico, bueno, si se ioniza la parte del anestésico, en condiciones de acidosis va a haber más lugar a que produzca más efecto. Recordemos que los postoperatorio. Prevenir los síntomas del parto pretérmino con monitoreo fetal. Bueno, esto es un manejo conjunto con el obstetra. Muchos de estos medicamentos que se utilizan para prevenir las contracciones y esta sintomatología deben manejarse en conjunto con obstetricia, pedirle también a la paciente que se movilice en el postoperatorio temprano, eso con el fin de prevenir tromboembolismo pulmonar y tratar de prevenir el distrés respiratorio postoperatorio, tratando de mantener un balance adecuado de líquidos, sobre todo en pacientes que se han administrado más de 4 litros de líquido. Hay que tener un monitoreo electrocardiográfico y de saturación estricto, porque estos pacientes van a tender a generar postoperatoriamente tanto edema agudo de pulmón como distrés respiratorio agudo. Entonces, importante eso, sobre todo en las cirugías no obstétricas en embarazadas.
es más frecuente que se presenten estas complicaciones en edades gestacionales mayores a las 20 semanas. Tipos de cirugía, bueno, la cirugía laparoscópica. Bueno, esta es una cirugía que en las últimas décadas ha tenido como un gran avance por la disminución de riesgos y complicaciones respecto a la cirugía abierta. Los estudios demostraron que si se mantienen valores de end-tidal de CO2 entre 32 milímetros de mercurio, pues la presión arterial de CO2 no variará mucho respecto al resto de procedimientos laparoscópicos que en mujeres no embarazadas. Si el procedimiento es muy largo, es importante colocar una vía arterial para estar haciendo una gasometría periódica. Esto con el fin de que, bueno, obviamente si se nos está subiendo mucho la presión arterial de CO2 por el CO2 que se insufla con el neumoperitoneo y toda esta cuestión, bueno, hay que verificar que no estemos en un caso de acidosis y todas las consecuencias que lleva la acidosis, y esto lo hacemos a través de los gases arteriales. Otra cosa más que el neumoperitoneo va a producir una compresión también del retorno venoso, y esto va a producir que se disminuya el gasto cardíaco alrededor de un 15%. Entonces es otro de los factores también que nos pueden complicar la anestesia y el estado hemodinámico de la paciente durante la cirugía. Tratar de que los trócares se coloquen con técnicas abiertas para que no se lesione el útero mientras se están colocando, porque puede pasar que mientras colocan un trócar se perfora el útero y bueno, terminan siendo 2 cirugías al final. Y bueno, que la presión intraabdominal sea siempre menor o igual a 12 milímetros de mercurio, porque cuando supera estas barreras, bueno, ahí entramos en lo que hablábamos, que disminuye demasiado el retorno venoso, se complica el gasto cardíaco y bueno, obviamente entra el paciente en una falla cardíaca durante la cirugía. Cirugía cardíaca. El máximo gasto cardíaco se da entre las 28 y 30 semanas y también durante el puerperio. El gasto cardíaco llega al máximo a las 28 y 30 semanas por aumento del volumen sistólico. Y durante el puerperio también se aumenta el gasto cardíaco porque desaparece la compresión aortocava y entonces ya no tenemos esa complicación del embarazo. Entonces, las pacientes que son cardiópatas, que tienen insuficiencia cardíaca, durante estos periodos, las 28 y las 30 semanas, y durante el puerperio, van a tener el mayor riesgo de complicaciones. No está contraindicada ninguna intervención quirúrgica si la situación hemodinámica de la paciente así lo permite. Si la situación hemodinámica de la paciente obviamente puede aumentar la mortalidad, hay que tratar de ser lo más conservador posible. Bueno, lo del monitoreo fetal y el desplazamiento uterino a la izquierda es importante por lo que hablábamos de la compresión aortocava. Cuando tenemos una paciente embarazada, si desplazamos el útero a la izquierda, vamos a tratar de que disminuya esa compresión y que aumente el retorno venoso. Y bueno, y las técnicas inhalatorias, lo que hablábamos, deben usar flujos de alto, un flujo de gases frescos altos. Esto con el fin de que el anestésico inhalatorio no esté tan concentrado y que no se produzca una disminución del gasto cardíaco por efecto del halogenado del anestésico inhalatorio que se está usando. Y bueno, la neurocirugía importante sobre esto es que muchas de las técnicas de neurocirugía van a requerir de hipotensión controlada durante la cirugía y esto nos puede repercutir. Entonces es fundamental que durante esta cirugía se lleve un monitoreo fetal y bueno, se puede utilizar manitol, se puede utilizar nitroglicerina y un montón de drogas antihipertensivas, esmolol, etcétera, pero siempre tratando de ir titulando la dosis y ir haciendo un monitoreo adecuado del feto, porque bueno, al final la madre puede tener autorregulación, pero para el feto es más difícil porque las arterias uterinas pues no tienen autorregulación. Y bueno, tratar de evitar la hiperventilación también, porque cuando hiperventila entramos también en la situación contraria y el paciente puede llegar a una hipocapnia y bueno, con un segundo, pues bueno, y evitar la hiperventilación porque el paciente puede llegar a una hipocapnia y bueno, en consecuencia de esto, pues complicaciones para el feto, complicaciones para la madre por exceso de ventilación con el oxígeno, atelectasias,
Y otra de las cosas importantes que tenemos que ver de la cirugía obstétrica en la embarazada es el abdomen agudo. Las principales causas son la colecistitis y la apendicitis. Respecto a la apendicitis y la colecistitis, los síntomas son iguales que en la no embarazada, con dolor ya sea en flanco derecho o fosa ilíaca derecha, y sus características comunes. Y respecto a otras causas que nos pueden producir abdomen agudo durante el embarazo y que tienen indicación quirúrgica son la pancreatitis aguda, la úlcera péptica perforada o la obstrucción intestinal. Bueno, y la principal causa de muerte materna es secundaria al trauma. Entonces, asociado principalmente a accidentes de tránsito, un 64% de los casos se tiende a asociar a este tipo de accidentes. También se asocia a suicidios y homicidios, pero el número uno a nivel de todos son los accidentes de tránsito, y las causas que justifican una cesárea de urgencia son estas 4. Madre que esté estable con un feto que esté viable en distrés, una rotura traumática del útero, una madre moribunda con un feto viable o un útero grávido que impide reparar lesiones abdominales. Y bueno, algo importante respecto a esto último, si el feto está muerto, si hay lesiones abdominales, pues no realizar la cesárea. Se reparan primero las lesiones abdominales y se puede esperar a que la madre, pues luego de que se recupere de las lesiones, expulse el feto vía vaginal sin tener que realizar la cesárea. Primero poniendo de primero las lesiones abdominales. Y bueno, ya esto es una frase que es al final: ser médico es más que graduarse, es lidiar con el sufrimiento de quien ha enfermado, teniendo a veces la certeza de que no habrá solución. Gracias. Muy buena, Pedrito. Muy buena, Pedrito. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, gente, este es un tema importante. Parece un tema pago, pero les va a tocar de guardia hacer alguna cirugía no obstétrica en una paciente embarazada. No hablamos, como dijo bien Pedro, no hay una receta de anestesia ideal, ¿sí? Pero, fíjense, yo creo que no lo escuché, pero no dijimos nada que estamos en contexto COVID, que eso es todo un tema, ¿sí? O sea que siempre, aparte de lo que ya sabemos, la idea va a ser tratar de no intubarla y de no manipular vía aérea, salvo que sea indefectiblemente necesario, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve con Mariano Chussi, y no me acuerdo quién estaba de más chico, hace no mucho tiempo, una embarazada de término, creo que 38 semanas, 37, 39, por ahí, pero que tenía una apendicitis puesta. Lo que hablábamos la otra vez, acuérdense que yo les dije que en general el servicio gineco no está tan acostumbrado a hacer las cesáreas con peri. ¿Sí? La relajación de la pared que da la peri no es la misma que da la raqui. Y como en este caso había que hacer la cesárea primero y después resolver el supuesto abdomen agudo, que era al final una apendicitis supurada, lo que le hicimos nosotros fue hacerle una peri primero, sin administrarle nada, y después hacerle la raqui convencional de maternidad, ¿sí? La idea era que las chicas hicieran la cesárea con la peri, la cesárea con la raqui, que cirugía arranque a explorar el abdomen agudo con la raqui, y eventualmente si la cirugía se llegaba a alargar o complicar o lo que fuera, tratar de mantener a la paciente con el catéter peridural. Nada, por suerte esa fue una cesárea normal.
Lo que pasó con esa, que a mí me generó algo de prurito, es que ni bien abrieron la panza, salió una gran cantidad de pus, lo cual es un problema, porque tenían que abrir el útero y sacar el nene. Pero nada, drenaron el pus, lavaron bien, abrieron el útero, sacaron el nene, hicieron la histerorrafia y después entró cirugía y era una apendicitis, obviamente, supurada. Y nada, con la duración de la raqui se pudo resolver. Lo que hicimos fue hacerle 0,125 de bupivacaína, 10-12 mililitros, como para hacerle una analgesia posoperatoria, y usamos algún opioide, creo que tramadol, y no mucho más. Pero tengan en cuenta, yo les dije, en general el gineco no se lleva tan bien con las peris y las cesáreas. Yo por lo menos cirugía no sé si se lleva tan bien con las raquis y las apendicectomías, ¿sí? Pues en general lo que uno prefiere en estas pacientes, en la que está embarazada y le van a hacer una apendicectomía, o es un abdomen agudo que uno sospecha de una apendicectomía, una apendicitis para apendicectomía, es hacer una anestesia regional, ¿sí? Una raqui. Pero guarda, y eso consensúenlo bien con el equipo quirúrgico, ¿sí? Pues hay cirujanos que no se llevan bien para hacer una apendicectomía con raqui, ¿sí? Yo, para que no se coman el embole de hacerle la raqui, que ellos no puedan operar, dormirla, y se coman el garrón de tenerla embarazada con todo el efecto de la raqui, ya atendiendo la hipotensión con la raqui sola, y encima de eso tener que hacerle una inducción para dormirla, porque el cirujano no está habituado a operar apendicectomía con raqui, ¿sí? Más que nada, consejo de la casa, ¿sí? Eso siempre traten de consensuarlo antes y hablarlo bien con el equipo quirúrgico con el que estén, ¿sí? Parece una huevada, pero les digo, les puede pasar. ¿Qué más? En cuanto a la embarazada y cardiopatías, les puede pasar. Yo por suerte no he tenido, o sea, en el hospital nuestro no se hace cardio central. Es muy raro que tengan que resolver algo que sea cardiológico en una mujer gestante. Sí les puede pasar que tengan una cesárea en una cardiópata. Sí, ese es un contexto posible. Y somos centro de derivación de embarazadas de complejidad. Sí, de hecho van a ver, a mí me tocó varias veces, hay una cardióloga que hace específicamente, como que sigue a las chicas con cardiopatía desde que nacen, las sigue en el hospital de niños, y después esa misma cardióloga las sigue también si esas flacas quedan embarazadas, ¿sí? Y ha venido varias veces al poli, y puede ser que algún día les toque, ¿sí? Van a ver que viene, en general la flaca una semana antes, y les plantea, che, tengo una embarazada con un ventrículo único corregido, XXX, que tiene tales cirugías, ¿sí? Eso les puede llegar a pasar también. En general, la gran mayoría de esas pacientes se terminan resolviendo igual con una raqui, obviamente con un manejo hemodinámico mucho más exquisito que el que haríamos en una cesárea común, ¿sí? Pues muchas de estas embarazadas la circulación está totalmente alterada en lo que si la comparamos con una embarazada tradicional, ¿sí? Yo no me acuerdo todas las correcciones ahora, pero algunas, por ejemplo, tienen directamente unida la cava a la circulación pulmonar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esas embarazadas son críticamente dependientes de la precarga, ¿sí? Si la precarga llega a caer, la circulación del corazón derecho se cae, y obviamente la circulación de izquierdo se cae y todo lo demás, ¿sí? Así que esas embarazadas, uno en general lo que hace es repasar bien la cardiopatía y la corrección para ver cuáles son las alteraciones, entre comillas, fisiopatológicas que tiene puesta por la corrección de la cardiopatía que tiene, y en función de eso definir, ¿sí? La gran mayoría de las veces es lo que hablamos. Uno dice, la peri es la que menor impacto hemodinámico tiene, le hago una peri y listo, ¿sí? Pero acuérdense lo que hablábamos hoy, no todas
las ginecólogas del servicio gineco están acostumbradas a hacer una cesárea con una peri. ¿Sí? Entonces es todo un tema. Y en cuanto al trauma, acuérdense que yo les dije alguna vez, como les dijo Pedro, la circulación uterina básicamente depende de la presión en la arteria uterina y en la vena uterina. Si la presión en arteria uterina cae, básicamente cae la media sistémica de la madre, va a caer la circulación uterina, ¿sí? Acuérdense que el útero, o sea que la madre sacrifica tejidos periféricos en pos de los tejidos importantes propios. Básicamente, igual que cualquier persona, privilegia corazón-pulmón y el resto lo va a isquemiar, y eso incluye útero y placenta, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que en la embarazada, en el contexto de un trauma, si hemodinámicamente está border, está taquicárdica, pero dentro de todo bien, pero ya tiene alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, posiblemente esa embarazada ya se está empezando a chocar, ¿sí? Porque la alteración de la frecuencia uterina va a ser un indicador temprano de que la madre está empezando a sacrificar otros lechos en pos de los lechos importantes propios, ¿sí? Que me acuerde ahora, no mucho más. En el contexto del trauma sí sería importante lo que habíamos comentado de lateralizar el útero a la izquierda, ¿sí? Pues si encima la embarazada tiene una hemodinamia border y tiene el síndrome orto-cava puesto, estamos al horno, ¿sí? Entonces básicamente la resucitación de la embarazada, el ABCD o el CAB, si lo quieren ahora, es básicamente igual, pero lo más importante es que si está embarazada y con un útero evidente en más de 20 semanas, lateralicen el útero a la izquierda como para tratar de optimizar la hemodinamia de esa madre, ¿sí? En principio, como notas al margen, no se me ocurre nada más. No sé si quieren preguntar algo, o si no, por hoy estamos. No, Marian, yo no. Gracias. Bueno, gente, nos veremos el viernes entonces. Vayan Muchas gracias, nos vemos el leyendo. viernes. Acuérdense que los R1 tienen examen el lunes que viene, salvo que pase alguna catástrofe con UTI o algo que se complique tomar. Pero en principio el examen para los R1 es el lunes que viene e incluye módulo 1 y módulo 2. O sea, básicamente todo lo que no fue Mater, que vimos al principio, más lo último de Mater que estuvimos viendo de estas clases. Gracias, Marian. Marian, ¿viste lo que mandé que el lunes tenemos eso de la espada a las 5? Sí, igual el lunes no tenemos clase, así que a lo sumo nos arreglaremos y va a ser algo sencillo, ¿no? No va a ser un examen largo, así que nada. A lo sumo lo secuestraré a la mañana un rato y lo haremos. Sí, ahora que no hay 8 o 10 quirófanos o más cosas que cubrir a la mañana, nos vamos a arreglar para tomarlo en un rato y listo. Y si no se puede, se pasará para el martes o el día que se pueda. Pero en principio el lunes. Buenísimo, Marian. Gracias. Listo, gente. Disfruten la tarde. Nos vemos, gracias. Adiós.